Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al curso de reparación de motos. Este curso es promovido por la Escuela de Artes y Oficios del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Es un curso trimestral. En este curso vamos a ver, bueno, la sesión número 2. Es la sesión número 2 de este curso. Permítanme poner la presentación. De acuerdo. Bien, pues mi nombre es Omar Vázquez Alanís y soy el instructor de esta capacitación. Como les mencionaba, en esta sesión número 2 vamos a ver ponchaduras de la llanta delantera de una moto. Vamos a ver cómo se cambia la cámara y cómo ajustar el freno. Primero que nada, es importante saber que las motos pues tienen un diseño por el fabricante y bueno, tienen un tipo y un tamaño específico de llanta que deben de usar. En caso de que las modifiquemos, puede haber pues variaciones en el ancho, si queda o no queda sobre la misma motocicleta. Eh, Deben estar en buenas condiciones las llantas, deben tener un perfil adecuado y deben tener la presión adecuada, que por cierto, para llantas delanteras es de 28, lo recomendado, al menos por Itálica, y 30 libras en llantas traseras o P6, también les llaman así. De acuerdo. Hay dos tipos de llantas, las Tube Type, que son llantas con cámara, y las tubeless, que son llantas sellomáticas, llantas que no usan cámara. Es importante que sepamos la medida tanto de las tube type como de las tubeless para cuando vayamos a cambiar la cámara, pues que la cámara sea la medida adecuada, o cuando vayamos a cambiar la llanta, pues la nueva llanta debe corresponder con las características. En este caso, del lado derecho vemos como dice medida 130 y dice también 60-13. El 130 es el ancho de la huella de la llanta. 60 es un porcentaje de lo alto de la llanta y 13 es la medida del rin. En este caso tenemos un rin pequeño, probablemente sea de una motoneta, un rin 13, y pues la llanta sí es ancha porque es 130 milímetros. En este caso está en milímetros. De acuerdo. Aquí tenemos un ejemplo de una llanta tubeless. Como pueden ver, a mediación vemos que está grabada la llanta como que no usa cámara, ¿verdad? Y en la parte de abajo vemos 170, viene siendo el ancho de la huella. Luego tenemos 60, que es la altura, y 17, que es el rin. Pues la mayoría de las llantas de motos de trabajo son rin 17 o rin 18. De acuerdo, aquí tenemos una tabla con las equivalencias. Podemos ver la más común sería 90-90, 18, 90-90, 17. Su equivalente en pulgadas sería 3.00 o 3.25, ¿verdad?
y al final se le agregaría la medida del rim. Puede ser 17, puede ser 18, puede ser 21 en caso de llantas traseras, pero bueno, ahora nos vamos a concentrar en llantas delanteras solamente. Bien, la herramienta que vamos a necesitar es el compresor de aire, llaves españolas de 14 milímetros, o puede ser un ratch con un dado largo de 14 milímetros, llaves pericas, espátulas, medidor de presión, una tarraja o quitabálvulas, un martillo, un tornillo de eje, puede ser alguno que ya no estés usando, que ya esté en mal estado, nos serviría para empujar un eje que esté trabado, ¿verdad? Bueno, equipo de protección, guantes, podemos requerir también un gato de los que usan para levantar los carros, ¿verdad? Para cuando se cambia la llanta. O puede ser un torre, un soporte, pueden usar diversas cosas para, para colocarse en la motocicleta y mantener la llanta elevada. Un bote con agua y jabón, puede ser un bote con aceite, cámaras, pues la que vamos a usar para practicar, y un crayón puede servir algún color que pueda rayar sobre la llanta. De acuerdo, primero que nada colocamos nuestra moto o nuestra motoneta en el parador central. Si no tiene parador central, podemos utilizar el parador lateral, y colocando del lado derecho de la moto el soporte, levantamos ligeramente la moto, colocamos el soporte para que se mantenga elevada la llanta delantera. La llanta delantera debe estar libre en el aire, ¿verdad? Debe girar libremente en el aire. De acuerdo. En las llantas delanteras vamos a encontrar dos tipos de freno: el freno de disco y el freno de tambor. Es importante porque pues vamos a tener que liberar estos frenos para después poder extraer la llanta, ¿verdad? En el caso de disco, pues no se batalla tanto. Si acaso con un desarmador plano podemos empujar ligeramente las balatas para que puedan soltar el disco y este pueda deslizarse una vez que quitemos la llanta. En el caso de los frenos de tambor, bueno, tenemos que liberar la tuerca, ¿verdad? Que está en el accionador del freno. Entonces giramos en contra de las manecillas del reloj esa tuerca para que por dentro las balatas dejen de oprimir el tambor y entonces pueda sacarse esa llanta. Podemos retirar por completo la tuerca, eso nos facilitaría el que salga la llanta. ¿De acuerdo? Retiramos el eje utilizando las llaves, o puede ser las pericas, ¿verdad? Retiramos la tuerca y posteriormente el eje. Una vez que tenemos la llanta afuera, conviene marcar hacia dónde es el giro de la llanta, sobre todo si la vamos a cambiar la llanta por completo. Y si vamos a cambiar la cámara solamente, bueno, es importante marcar dónde está el pivote también para que quede en la misma posición. Podemos hacer una marca con una flecha que indique en dónde queda el pivote. ¿De acuerdo? En caso de que todavía tenga aire la llanta, podemos usar el quitabálvulas para retirar el aire que tiene la llanta, la cámara. Después quitamos la tuerca, que suele ser una tuerca con una llave 12, podemos retirar 12 milímetros,
esa tuerca que sujeta el pivote. Posteriormente presionamos para que se desprenda el talón de la llanta del rin y así se libere la llanta y poder sacar la cámara. Colocamos las espátulas aproximadamente a unos 10 centímetros una de la otra, ¿verdad? Vamos a necesitar dos y vamos sacando el talón de la llanta con cuidado. Una vez que hemos retirado ese lado de la llanta, no es necesario sacar toda la llanta del rin. Por ahí podemos extraer la cámara, retirarla de su lugar y en ocasiones puede ser que ya esté rota. Podemos ubicar qué fue lo que la rompió. Podemos meter la mano, de preferencia usando guantes, y tocar la superficie interna de la llanta para detectar si hay algún pequeño objeto que esté rompiendo las cámaras. O por el exterior también podemos revisar si hay algún clavo, algún tornillo, algún objeto que haya ponchado la llanta, ¿verdad? Lo retiramos y posteriormente colocamos la nueva cámara. La cámara tiene una arandela y después una tuerca. Esas van en la base del pivote. Hay una segunda tuerca, esa la vamos a retirar. Y bueno, el tapón también lo vamos a dejar pendiente. Colocamos primero el pivote con su tuerca y su arandela en la base. Lo introducimos al rin. Posteriormente ponemos la segunda tuerca. Ayuda que pongamos jabón o aceite para volver a introducir el talón de la llanta en el rin. Podemos también apoyarnos con una espátula, teniendo cuidado de no pellizcar y así dañar la cámara nueva. Finalmente, le colocamos el aire y le ponemos la presión adecuada, que en llantas delanteras dijimos que es de 28 psi. 28 libras o psi es lo mismo. Una vez que vamos a colocar la llanta nuevamente en su lugar, podemos encontrarnos estas piezas, la arandela de piñón, la araña, el medidor del velocímetro. Son piezas que sirven para medir la velocidad o también para el kilometraje, para registrar el kilometraje. Entonces es importante tener cuidado, no doblar, buscar que embonen bien estas piezas en el lugar adecuado. Ponemos la llanta en su lugar, ponemos los bujes. En caso de que tenga un buje del lado izquierdo, lo colocamos ahí en su lugar y colocamos el eje de nuevo. Puede servir dar unos pequeños golpes para introducirlo. Ayuda también si lubricamos el eje para que pueda entrar con facilidad. Finalmente, ya que colocamos la llanta en su lugar, apretamos la tuerca del eje y ajustamos el freno. A favor de las manecillas del reloj, vamos girando la tuerca y nos detenemos cuando sintamos que ya está en la posición adecuada para frenar. De acuerdo. Esta es la información que tenemos de la sesión número 2, que es ponchaduras en llantas delanteras de moto y enfocándonos en llantas de cámara, llantas tube type, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.